Prepárate porque estas películas no solo asustan, también ocurrieron de verdad. En el cine de terror siempre existe una frase que se repite: la realidad supera la ficción. Pero cuando las dos se mezclan, el resultado puede ser mucho más perturbador. Hoy vamos a explorar historias que nacieron de expedientes policiales, crímenes documentados y sucesos que siguen sin explicación. En el puesto número 10, una historia de fe, juicio y terror se entrelaza en un caso que marcó a toda una comunidad. El exorcismo de Emily Rose nos presenta el proceso judicial contra un sacerdote acusado de homicidio tras realizar un exorcismo a una joven cuyo sufrimiento parece oscilar entre la enfermedad y lo sobrenatural. En esta interpretación inquietante, la película destaca por su equilibrio entre terror y realismo, entregando una atmósfera opresiva sin recurrir al exceso ni al sensacionalismo. Jennifer Carpenter ofrece una actuación física y emocional brutal que sostiene varias de las escenas más perturbadoras. La dirección de Scott Derrickson mezcla efectivamente la tensión de tribunales con momentos de auténtico terror. En el puesto número 9, una presencia demoníaca se infiltra en un hogar aparentemente normal, arrastrando a una familia hacia lo desconocido. Terror en Amityville nos presenta la historia de los Lutz, una familia que se muda a una casa con un oscuro pasado criminal solo para descubrir que algo maligno sigue habitando sus paredes. La película mantiene su poder gracias a su atmósfera tensa y a la manera en que construye terror desde lo cotidiano, apoyada en una banda sonora icónica y con una producción sombría. Aunque algunas escenas hoy pueden sentirse clásicas, su impacto emocional perdura y su influencia se nota en gran parte del cine de casas embrujadas moderno. Es ideal para quienes disfrutan del terror más tradicional y de historias que mezclan crimen real con fenómenos paranormales. En el puesto número 8, una figura silenciosa y brutal acecha las carreteras desiertas de un país que guarda secretos oscuros. Wolf Creek nos presenta a un grupo de jóvenes viajeros que, tras quedar varados en el desierto, se cruzan con un hombre aparentemente amable que pronto revela su verdadera naturaleza, un cazador despiadado inspirado en asesinos reales como Ivan Milat y Bradley Murdoch. Esta producción australiana es áspera, cruda y tremendamente efectiva gracias a su estilo casi documental y a la interpretación perturbadora de John Jarratt. La violencia, aunque no excesiva, tiene un impacto emocional fuerte por su realismo y su frialdad. La dirección captura el aislamiento del paisaje, intensificando la sensación de que la ayuda nunca llegará. En el puesto número 7, una familia se enfrenta a fuerzas invisibles que convierten un hogar en un escenario de pesadillas crecientes. El Conjuro nos presenta a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes acuden a ayudar a la familia Perron, acosada por eventos inexplicables que se vuelven más peligrosos cada noche. La historia mezcla documentación real con recreaciones intensas que escalan hasta un enfrentamiento desesperado. Dirigida por James Wan, la película se sostiene por su impecable uso de suspenso y por una puesta en escena llena de detalles que elevan el terror clásico. Patrick Wilson y Vera Farmiga le dan una humanidad enorme a los Warren, creando una conexión emocional con la audiencia. La atmósfera, los sustos medidos y la ambientación setentera construyen un relato sólido, elegante y muy efectivo. En el puesto número 6, un hombre sin rostro se convierte en el fantasma viviente de un misterio que paralizó a todo un país.
Zodiac nos presenta la búsqueda obsesiva de periodistas y policías por identificar al asesino serial conocido como Zodiac, cuyas cartas, acertijos y crímenes sembraron terror en California durante los años 60 y 70. David Fincher construye un thriller oscuro, meticuloso y absorbente que, aunque no sea terror puro, genera una tensión psicológica constante. Su ambientación, su ritmo hipnótico y sus actuaciones excepcionales crean un retrato inquietante de la obsesión humana. La película es visualmente impecable y emocionalmente desgastante, ideal para quienes disfrutan de un terror más cerebral y profundamente anclado en la realidad. En el puesto número 5, un grupo de jóvenes cae en manos de un culto que mezcla fe, violencia y rituales paganos. Borderland nos presenta a 3 amigos que viajan a la frontera mexicana buscando diversión, sin saber que terminarán envueltos en los crímenes reales inspirados en el culto de Adolfo Constanzo. Lo que empieza como un viaje turístico se transforma en una pesadilla marcada por secuestros, tortura y un fanatismo brutal. La película ofrece una mezcla de terror visceral y crítica social, mostrando la vulnerabilidad de los jóvenes ante fuerzas que no comprenden. Su estilo crudo potencia la sensación de peligro constante y, aunque no es una producción de gran presupuesto, aprovecha inteligentemente su realismo para generar impacto. En el puesto número 4, una mente perturbada crea un mundo de horrores que marcó para siempre la historia del cine. La Masacre de Texas nos presenta a un grupo de jóvenes que, mientras viajan por Texas, se topan con una familia de asesinos liderada por el icónico Leatherface. Aunque la película es ficción, toma elementos de los crímenes de Ed Gein, cuyo comportamiento inspiró a varios de los personajes más perturbadores del cine. La obra de Top Hopper destaca por su crudeza, su estética sucia y su estilo casi documental, elementos que la convierten en una experiencia visceral incluso hoy. La ausencia de música en muchas escenas aumenta la sensación de irrealismo y la violencia sugerida resulta más incómoda que la explícita. Es un clásico imprescindible que redefinió el terror y sigue siendo una referencia obligada para los fans del horror basado en asesinos reales. En el puesto número 3, un crimen desgarrador se convierte en uno de los relatos más duros llevados al cine. An American Crime nos presenta la historia real de Sylvia Likens, una adolescente sometida a abusos inimaginables mientras vivía bajo el cuidado de una mujer que la torturó con la complicidad de varios jóvenes del vecindario. Con una interpretación devastadora de Ellen Page, la película logra transmitir el horror sin recurrir al morbo gratuito. Su fuerza radica en la sobriedad con la que retrata el abuso y en la complejidad moral que plantea. Aunque difícil de ver, es una obra poderosa, muy bien actuada y dirigida con un tono que prioriza el drama humano por encima del sensacionalismo. Un retrato angustiante y profundamente impactante. En el puesto número 2, una versión aún más brutal del mismo caso explora los límites del horror humano. The Girl Next Door nos presenta otra interpretación del caso de Sylvia Likens, esta vez con un enfoque más violento y psicológico, retratando cómo un grupo de niños se ve arrastrado por el abuso sistemático fomentado por una figura adulta autoritaria y cruel. El resultado es un descenso a un horror doméstico que parece imposible de justificar. Esta adaptación es mucho más perturbadora que la anterior debido al tono seco, la violencia emocional y el retrato crudo de la deshumanización. Su director apuesta por una atmósfera sofocante que incomoda desde el primer momento y las actuaciones juveniles refuerzan la sensación de impotencia y terror.
En el puesto número 1, un expediente policial se convierte en uno de los casos paranormales más comentados de España. Verónica nos presenta a una adolescente que, tras jugar con una ouija junto a sus amigas, comienza a experimentar fenómenos inquietantes que se vuelven cada vez más peligrosos para ella y sus hermanos. La historia se inspira en el archivo del caso de Vallecas, uno de los pocos informes policiales donde agentes afirmaron haber presenciado sucesos inexplicables. Dirigida por Paco Plaza, la película destaca por su ambientación noventera, su ritmo impecable y la excelente actuación de Sandra Escacena, que aporta vulnerabilidad y realismo al rol. Los momentos de tensión están construidos con gran precisión, evitando el abuso de sustos fáciles y apostando por atmósferas densas. Es una de las propuestas españolas más sólidas del género reciente y una muestra brillante de cómo un caso real puede transformarse en un relato cinematográfico aterrador y memorable.